Buenos días, nosotros vamos a presentar las alternativas de financiación no tradicional para pymes. Mi grupo está conformado por Karen Ramos, Jason Pérez y Estefanía Chuas. La primera forma que vamos a hablar es el capital de riesgo. Entonces, esta es una modalidad de financiación que consiste en que unas sociedades de capital de riesgo, participan en el capital social de las pequeñas pymes. Entonces, que los principales riesgos que asumen estas sociedades de capital de riesgo son que la sociedad inversora asume, un alto nivel de riesgo porque no se sabe si la pyme es confiable, entre comillas, por así decirlo, o si va a quebrar, o al ser tan pequeña pues puede tener problemas. El segundo riesgo es la participación en el capital social de la pyme es minoritaria, es muy pequeña, entonces por tal motivo pues no va a tener como muchos ingresos de vuelta. Y el horizonte temporal de la inversión es limitado, es decir, es a corto plazo, entre comillas, dado que pues esta inversión se recupera muy rápido. Existen como las etapas para seleccionar las pymes, por así decirlo. Entonces, la primera es la preselección de los proyectos. Las pymes se presentan entre las sociedades de capital de riesgo y presentan sus proyectos y lo que quieren pues presentar. Lo segundo es un estudio de análisis del proyecto. Lo tercero es la participación del capital social, o sea, cuando ya se invierte. Lo cuarto es el seguimiento de la inversión, del cómo los proyectos. Y el último es la venta de participación y conclusión de la relación. Allí se termina como todo. A continuación son las sociedades de capital de riesgo, los fondos de capital de riesgo y las sociedades gestoras de entidades de capital de riesgo. Entonces, pues esto tiene como su origen la sociedad de capital de riesgo en el siglo XX en Estados Unidos, pero se dice que la primera sociedad es en España y era como una sociedad pública, pero después se volvieron privadas, por así decirlo. Entonces, existen como tres tipos de entidades que conceden capital de riesgo a las empresas. La primera es la sociedad de capital de riesgo, que ya hablamos anteriormente. La segunda es el fondo de capital de riesgo, que este consiste, que no solamente es la participación en la sociedad, sino que también, o sea, tienen el mismo objetivo que la sociedad de capital de riesgo, pero, también asesora y apoya en el tipo de proyectos, no solamente invierte y ya. Y la última, administra, por así decirlo, la gestión de los fondos de capital de riesgo y las sociedades de capital de riesgo. Es como la única diferencia que existe entre estas tres. Lo siguiente son los tipos de inversiones. Entonces, el primero es la inversión semilla, que pues existe un riesgo tecnológico, dado que pues aporta recursos al inicio de la operación y pues de la distribución del producto o servicio que la pyme tenga. La siguiente es la inversión de arranque, que es cuando se va a iniciar una producción, por así decirlo, o sea, cuando se va a iniciar la empresa o el producto. La tercera es la inversión de expansión, que pues que es aquellas empresas que ya llevan como una pequeña trayectoria y quieren abrirse a más mercados o quieren pues ampliar su portafolio. Sigue las inversiones de capital de sustitución, que que quieren, la empresa pyme quiere sustituir los pasivos, por así decirlo, bancos y deudas, con una inversión de este tipo. Entonces este tipo invierte y se van esos pasivos, por así decirlo. Siguen las inversiones de reorientación, que son reestructuraciones dentro de la empresa. Entonces pueden ser tipo organizacionales o ya dentro de la empresa. Y el último son inversiones de compra apalancada, que es cuando no, espérate, pausa. Entonces las inversiones de compra apalancada pues son como una deuda que se adquiere. La pyme adquiere una deuda con la sociedad de capital de riesgo, por así decirlo, para poder, salir adelante, entre comillas. Es como que está en una crisis y quiere, saldar sus pasivos con otra deuda. Y a diferencia de las inversiones de capital, es que en esta sí tiene, porcentaje dentro de su capital
y en esta no, en esta es como una deuda que se adquiere. Entonces, los criterios de selección para las inversiones. Entonces, la cualificación y motivación del equipo. No solamente como que digamos que la empresa esté formada, sino que también cómo se ven los proyectos, si el equipo está animado, si realmente se ve que van a hacer el proyecto. Lo segundo, que la compañía tenga una estrategia bien definida, porque pues si no se tiene un proyecto bien definido, no es posible que la empresa de sociedad pueda invertir. Lo siguiente es un mercado bien definido, un mercado objetivo bien definido, que hayan hecho su estudio de mercados y todo esto. Que la facturación anual de esta empresa sea entre los 100.000 y 60 millones de euros. Lo siguiente es un plan de negocio, pues que tengan, digamos, su visión, su misión y todo este tipo de cosas en las que se pueda ver que es una empresa seria. Innovación en los proyectos que se presenten, que no sean lo mismo de siempre. Y por último, los estados financieros para conocer cómo se encuentra la empresa en el momento que se va a presentar el proyecto. Bueno, siguen los Business Angels, que pues es como otro tipo de financiación para las pymes. En este son inversores privados individuales, o sea que no son empresas de sociedad de capital de riesgo, no son empresas, sino son personas individuales que quieren invertir. Las características es que invierten su propio dinero, como ya he dicho, pues es una persona individual que quiere invertir. Lo siguiente es que es una participación minoritaria, igual que la sociedad de capital de riesgo, dado que solamente dan un dinero y no es un porcentaje muy grande. Los importes individuales están entre 25.000 y 270.000 euros. Estas son inversiones a largo plazo, dado que se dan de 5 a 10 años, no como las de sociedad de capital de riesgo, que son más cortas. Tienen, digamos, unos perfiles, por así decirlo, este tipo de inversores, que digamos son antiguos emprendedores, que digamos ven potencial en otras empresas, pero ellos no quieren armar empresas, sino invertir en estos proyectos. Por lo general, digamos, las empresas en las pymes en las cuales invierten se encuentran cerca de su lugar de residencia, digamos que aceptan rentabilidades inferiores a los cuales invirtieron, y no realizan estudios de viabilidad tan amplios. Ellos llegan y como que miran si realmente es viable el proyecto, pero no es como un estudio a fondo. Digamos, están dispuestos a entrar en fases tempranas de las pymes, que hasta ahora están empezando, entonces ellos están dispuestos a invertir, así como que no hayan tenido mucha trayectoria, y pues tienen otras motivaciones además de las financieras, no solamente es ganar dinero, sino de pronto apoyar a jóvenes o motivaciones emocionales. Bueno, existen, digamos, unas redes de Business Angels que contactan entre inversores y empresarios, como redes. Los Business Angels Networks, digamos, son como unas empresas, por así decirlo, que realizan la selección de proyectos a financiar antes de pasarlos a estos inversores individuales. Entonces, digamos, esto se hace a través de presentaciones personales, foros de inversión, boletines electrónicos, donde pues, se presenta tanto al inversor como a la empresa a la cual se quiere invertir. El matching, que es como un proceso largo en el cual se compagina tanto el inversor como el empresario, y esto pues lleva un largo tiempo. Y pues digamos, para las redes, los Business Angels Networks, se tiene que dar como una cuota de inscripción a la red, y esto lo hace pues digamos rentable. Una de estas es SBAN, que es una fundación privada acerca de una red española de Business Angels, que pues su labor es, como dice, es una fundación que contacta entre, digamos, emprendedores que están hasta ahora formando sus pymes e inversores individuales, que pues genera una rentabilidad para ellos dado la cuota de inscripción. El siguiente tema es el mercado alternativo bursátil, el MAB. Este es un mercado promovido por bolsas y mercados españoles que se creó como un sistema organizado de negociación de valores e instrumentos financieros de reducida capitalización. El objetivo de este mercado es crear mercados autorregulados para satisfacer las necesidades de financiación de las empresas pequeñas y medianas.
Las ventajas de pertenecer al mercado bursátil es proporcionar financiación a las pymes bajo recursos propios. La otra es aportar una mayor notoriedad a la empresa, particularmente ante clientes o proveedores financieros. La siguiente es ofrecer una valoración a la empresa. Entonces, al fijar el mercado, el precio o cotización de las acciones. Y la siguiente es posibilitar a las acciones al convertir el dinero en sus acciones. Las empresas para pertenecer deben cumplir ciertos requisitos. La primera es que las entidades emisoras deben tener la forma jurídica de sociedades anónimas y su capital social debe estar totalmente desembolsada y de libre transmisión. La segunda es que las acciones tienen que estar representadas por anotaciones en cuenta. La tercera es designar por parte de la entidad un emisor de un asesor registrado y firmar un contrato de liquidez. Y la cuarta es que el valor estimado de la oferta debe ser superior o igual a 2 millones de euros. La información requerida cuando ya se es parte del mercado bursátil deben presentar una información periódica semestral en el que muestren las cuentas anuales resumidas no auditadas individuales, los hechos importantes a resaltar en el periodo, la actualización y grado de cumplimiento de las previsiones de negocio y relación de accionistas con una participación en el capital social superior al 10%. Y la segunda información que tienen que presentar, la otra información que tienen que presentar las empresas es la información periódica anual. En esta tienen que mostrar las cuentas anuales auditadas, la actualización y grado de cumplimiento de las previsiones de negocio y si el informe de auditoría tiene limitaciones al alcance o falta de opinión del auditor. Un asesor registrado, que es lo que tienen que tener estas empresas, es quien se encarga de asegurar la transparencia informativa de las sociedades cotizadas y también asiste a las compañías en el cumplimiento de las obligaciones que le pide el mercado bursátil. Para incorporarse son 5 fases, una es la decisión y planificación. Ahí ellos deben cumplir los requisitos del mercado bursátil y preparar el documento informativo, designar a su asesor registrado y realizar toda la diligencia. La segunda fase es la solicitud. Ahí tienen que mostrar una documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de incorporación e iniciación de campaña, que sería el pre-marketing. La tercera fase es la tramitación y autorización. Ahí tienen que hay una evaluación por parte del mercado bursátil de la solicitud y se acuerda si van a incorporarse o no. El cuarto es la prospección de la demanda y book building. Esta ya se puede decir que es la etapa del marketing. Ahí se realizan roadshows y más que todo se está presente en los medios de comunicación. Y la quinta y última etapa es la colocación, incorporación y cotización. Ahí se fijan los precios y se colocan las acciones que se les asignará un código CIBE y se incluirá en el registro de anotaciones en cuenta. Una de las empresas que pertenece al mercado bursátil es Carbures. Esta es una empresa dedicada a la fabricación de materiales compuestos para el sector aeronáutico, del automóvil y de la obra civil. Ellos tienen una capitalización de 468 millones de euros, que representan el 20% del total del MAB. Y como han suspendido su cotización, ahora tienen el 50%. Seguimos con los préstamos participativos. Pues este es otro instrumento financiero que, digamos, nos da recursos, pero estos son a largo plazo. Este se considera un híbrido tanto porque es de lo propio de la empresa como de lo ajeno de otras empresas inversoras. Algunas características es que pueden ser concedidos por entidades privadas o públicas. Cualquiera de los dos puede ser, digamos, inversor. Es un plazo dilatado, lo que les digo, a largo plazo, más o menos a 9 años. Tiene que tener un patrimonio neto, por así decirlo, para lo de la inversión. Es de una naturaleza subordinada, dado que el inversor, digamos, tiene un poder con la empresa.
tienen un interés de componente fijo, el interés siempre va a ser como fijo al préstamo, por así decirlo. El prestamista, que es el extranjero, por así decirlo, no participa en la gestión de la empresa, él simplemente invierte y la empresa es la que se encarga de, digamos, manejar el dinero y se tiene que amortizar anticipadamente en caso de tener riesgos o de tener, pues, digamos, algún accidente, la empresa tiene que indemnizar al inversor con anticipación. El último tema es el crowdfunding. Su traducción es financiación colectiva. Se puede definir como un vehículo de financiación colectiva online, basado en pequeñas contribuciones realizadas por un gran número de personas, que es posible gracias a la tecnología digital y al desarrollo de las redes sociales. Gracias, hasta luego.